Estamos ayudando a damnificados en Bahamas. Salió un barco de la Secretaría de Marina, ya llegó con mercancía para apoyar a quienes fueron afectados por el huracán en Bahamas y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina por este gesto, por este apoyo. Se dio la instrucción y, como siempre, los marinos apoyando en estos momentos difíciles, aún tratándose de otros países, de pueblos hermanos. Dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas, y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas. 26, me rayé, me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT, y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Les voy a entregar toda la información, decirle a los mexicanos que no soy empresario, que respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo. Nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble. Nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso, siempre lo digo, que todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio, lo han hecho de conformidad con la ley, con su trabajo, y merecen respeto. Pero yo, en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material. Entonces, ¿quién sabe por qué hicieron esto? Hay pues muchas posibilidades, hay que analizarlo, hay que verlo. Desde luego que lo está investigando el SAT. Los felicito a los funcionarios del SAT porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso. Se dieron cuenta y están haciendo la investigación. Ya cuando sepamos más, ya les informamos, porque esto fue apenas ayer. ¿Mande? Inscribieron, sí, ahí está. Sí, sí, pero todo esto lo omitieron o lo falsificaron. Entonces, decir a la gente
que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa. Están muy mal acostumbrados, imagínense hacer esto, como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT, o alguien que en efecto constituye estas empresas que pueda hacer negocio engañando de que yo soy miembro de la empresa, socio de la empresa, o mis adversarios políticos, para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos. Le agradezco el comentario al presidente Trump. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Él utilizó una expresión que yo he utilizado y que celebro que haya coincidencia. Él habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y que ellos nos respetan a nosotros, que hay respeto mutuo. Eso es lo que buscamos nosotros en la relación, que haya respeto mutuo y que las diferencias podamos resolverlas mediante el acuerdo, solución pacífica a las controversias y diálogo y llegar a acuerdos, y que tengamos una política de buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos, y lo hemos logrado. Hemos tenido muy pocas diferencias. Cuando se presentó lo de los aranceles, el propósito, la amenaza de imponer aranceles a México, llegamos a un acuerdo y hemos cumplido las partes con lo acordado. Se acaba de hacer una evaluación y celebro que él haya expresado que son buenas las relaciones. Yo también sostengo lo mismo, son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Hay 170,000 escuelas y no tienen mantenimiento, están abandonadas, y hay organismos y dependencias que manejan recursos con este propósito. Lo cierto es que no llegan los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Mejor dicho, se están creando los comités. Es un programa que se llama La Escuela es Nuestra, y se están creando comités de padres de familia con maestros, y se le va a entregar a cada escuela su presupuesto. Vamos a empezar con las más apartadas, de organización completa, y las que son atendidas, que se llaman multigrados, por un maestro o dos que dan los 6 grados, que son las mayoritarias de todas las escuelas.
son más las de multigrado por la dispersión que existe en la población de nuestro país. Entonces, vamos a empezar con 103,000, se los adelanto. De las 170,000, vamos a empezar con 103,000, ya este año. Estamos trabajando, creando los comités con ese propósito. ¿Por qué así? Para que nos ayude la gente a gobernar. Porque es un embudo el gobierno, no funciona como debe de funcionar, no estaba hecho para atender las necesidades de la gente. Entonces, así, desde la Tesorería de la Federación, la orden de pago al comité de padres de familia de cada escuela, con un manual de recomendaciones, y se le anexan proyectos para impermeabilizar, para pintar, para útiles, mejor dicho, mobiliario escolar, para proyectos de ampliación de aulas, todo lo que puedan hacer. Y el procedimiento técnico de cómo buscar un ingeniero que acreditado que le certifique si van a hacer con ese presupuesto un aula que tenga la seguridad suficiente, pero facilitar todos los procedimientos. Gobierno de México. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre la investigación que se está llevando a cabo para saber el paradero de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Hemos estado en reunión con los padres, con las mamás, con los papás de los jóvenes. Hemos estado varias veces en comunicación con ellos. Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, es una prioridad del gobierno. Se está haciendo todo lo que se requiere, se necesita. Es el gobierno en su conjunto el que está participando. No hay ningún obstáculo, ninguna limitación. Está participando la Secretaría de la Defensa, presentando información en las instalaciones que no se permitían visitar, se han abierto a los padres, a los abogados, a los investigadores, y ahora vamos a informar sobre el estado que guarda la investigación. Ofrecí en la última entrevista que sostuvimos con los padres que me iba yo a poner el día de hoy, o lo mismo Alejandro, esta playera, estoy cumpliendo con eso. Ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera, y estoy por eso así. Es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que podamos esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y
hacer justicia. No hay, repito, ninguna limitante. No hay impunidad para nadie y se está trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República y yo espero que se tengan pronto resultados, porque se están atendiendo las cosas bien, se está trabajando de manera profesional y ahora Alejandro va a informarnos y guardando el respeto por la autonomía de la Fiscalía, se invitó también al fiscal del caso para que nos informe a todos sobre cómo va este proceso de investigación. Entonces, vamos. Bueno, como epílogo de esta comparecencia, de este informe, decir que hay voluntad del Gobierno de la República para esclarecer estos hechos, conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia. Tenemos una gran ventaja. No hay impunidad. Eso es importantísimo, porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad. Sí, se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado, pero cuando no hay impunidad, todo el Gobierno de la República, el Estado mexicano, actúa para conocer los hechos. Hablamos de cómo está participando el Ejército y están participando todas las instituciones y no hay ningún obstáculo para contar con investigadores, observadores internacionales. Están las puertas abiertas del país para ayudar a esclarecer este asunto. Y yo aprovecho para hacerle un llamado a los que tengan información sobre este caso, que nos ayuden, que como lo mencionó Alejandro Encinas, va más allá de un simple ilícito, de un delito. Es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano
sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes. Quienes sepan algo no solo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia. Digo, olvido no, perdón sí. Y que nos ayuden. Este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben. Y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, toda la protección del Estado, todo el apoyo del gobierno. Por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista. Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad. Porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, si no hay contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos, se tiene que saber. El que estemos aquí informando, pues demuestra eso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado otro candidato, cualquier otro? Se estaría reabriendo la investigación y reponiéndose el procedimiento, investigando, atendiendo el asunto. Entonces, sí vamos a poder llegar a la verdad. Soy optimista y agradecerle a todos su apoyo,
y desde luego nuestro afecto sincero a los padres, las madres de los jóvenes. No hay limitaciones ni materiales, es decir, no faltan recursos. Está dada la instrucción de que participe todo el gobierno con todos los recursos que sean necesarios. Alejandro está contando con todo el apoyo que se requiere y felicitar a quienes están trabajando en el esclarecimiento de estos hechos, agradecerle mucho a la Fiscalía General que está trabajando, le tenemos confianza a la Fiscalía General, a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, y yo tengo el compromiso con las madres, con los padres, de estarnos reuniendo periódicamente. Cada 2 o 3 meses voy a tener reunión aquí con ellos para evaluar, para estar evaluando. Y no quiero que sean reuniones de todo el gobierno, de todo el sexenio. Quiero que sean pocas para encontrarnos, si es posible, pero en las comunidades, en los pueblos, allá, ya resuelto este caso, este asunto. Y aquí vamos a, entre todos, a seguirle dando seguimiento. Pues muy bien, este es el caso Ayotzinapa. Vamos a continuar con él, con este asunto. Y ahora sí, si les parece, abrimos para lo general. ¿No hay pendientes de una lista? ¿Por qué no se sientan y acompañan? Es que yo ya me acostumbré. Carlos Pozos, adelante. Jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Primero, una denuncia. En la Dirección de Finanzas de Pemex, bajo la orden de Alberto Velázquez, hay corrupción. Esto se lo digo, presidente, estuve en Villahermosa, Tabasco, el lunes y el martes de esta semana. Me encontré a empresarios quienes denuncian que en la cesión de derechos bancarios para que las compañías se puedan fondear o puedan financiarse, solo se está dando a recomendados y amigos. Igual existe un mercado negro para el pronto pago a proveedores de Pemex que fluctúa entre un 10 y un 20%, para que tenga conocimiento de esa situación que se da en mandos medios, presidente. Sí, vamos a investigarlo y te informamos, y les informamos a todos. Ese es el compromiso. Mi primera pregunta, presidente. En el año de 1960, México vivió uno de los momentos históricos más importantes. El 1 de septiembre de ese entonces, el presidente Adolfo López Mateos anunció en su segundo informe la nacionalización de la industria eléctrica, en donde el SME de ese tiempo apoyó la medida. El gobierno mexicano entró en posesión de las plantas, instalaciones, redes de distribución e infraestructura el 27 de septiembre de hace 59 años. Mañana se cumplen 59 años de la nacionalización de la industria eléctrica, presidente. Durante los gobiernos del PRIAN-PRD se dieron más de 1,000 permisos para generación de capitales privados, y el 11 de octubre del 2009 se dio el golpe de liquidación
la compañía de luz y fuerza del centro, con un despido de 44,000 trabajadores del SME. Como resultado de este desmantelamiento del sector eléctrico, presidente, actualmente el sector público genera el 56% de la electricidad y el sector privado solamente el 44%. Pero quienes despojaron a México de la electricidad ahora son parte del Consejo de Administración de transnacionales, como el expresidente Felipe Calderón, la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, Ernesto Martens, Federico Canales Clarión y otros más terminaron en las nóminas de empresas paraestatales, empresas transnacionales como Sempra, Iberdrola, Energy. Y resulta que el líder obrero Martín Esparza Flores mutó de líder a empresario. La pregunta es esta, presidente: ¿en cuánto tiempo todos los mexicanos tendrán energía eléctrica? Y si considera usted que ya hemos dejado de vivir en la penumbra de la historia. Bueno, nosotros estamos fortaleciendo tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a rescatar estas dos empresas que son fundamentales. Y lo principal es limpiarlas de corrupción. Por eso tu primer denuncia va a ser atendida. Y yo celebro el que se hagan estos señalamientos, aún sin tener pruebas sólidas. Si hay indicios de corrupción, que se denuncie. Y la autoridad va a informar si existen elementos o no, pero es mejor la denuncia, sobre todo en este caso. Por eso lo de cero corrupción, cero impunidad, y que nos ayuden para que no haya corrupción, ni en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. El caso de las privatizaciones, pues llevaron a este fracaso de la política económica, el que en efecto hace 20, 25 años la Comisión Federal de Electricidad era una empresa eficaz, exitosa, que abastecía de energía eléctrica a todo el país. Empezó una campaña hablando de que nos íbamos a quedar sin luz y de que no tenía la Comisión Federal de Electricidad recursos, ni el país, y que había que privatizar. Eso lo habían hecho poco antes con Teléfonos de México. Igual, toda una campaña de que era muy malo el servicio de la telefonía. Lo hicieron después con las líneas aéreas, había hasta protestas en los mostradores de Mexicana y de Aeroméxico. Al final, pues ya
no hay líneas aéreas del sector público, se vendieron, y lo mismo Teléfonos de México y los bancos, y se avanzó muchísimo en la privatización de la industria eléctrica. Esto ya lo hemos hablado aquí. Ahora ya se detuvo esa política, ya no es esa la política económica que se aplica, ya no hay privatizaciones. Estamos respetando los contratos que se suscribieron con anterioridad porque queremos actuar de manera responsable, pero ya no van a seguir entregándose contratos y concesiones de bienes públicos. Privatizar, búsquenlo en el diccionario, significa convertir lo público en privado. Esa política ya no se va a seguir imponiendo en México. Y estamos recuperando tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, y vamos muy bien en los dos casos. Y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y con el apoyo de los técnicos. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, hemos incrementado la generación. Aquí lo vino a explicar el ingeniero Morales Mar, solo por la política de mantenimiento que no se aplicaba. El propósito era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para que avanzara cada vez más en el control del mercado la industria privada, las empresas privadas. Si se hubiese continuado con la misma política, a finales del sexenio ya no iba a ser 54-46 la proporción, 54 Comisión Federal, 46 iniciativa privada, iba a ser 75 iniciativa privada, 25 Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente se iba a liquidar a la Comisión Federal de Electricidad. Eso ya se detuvo. Y ahora estamos fortaleciendo, invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, decirle a la gente que no va a faltar la energía eléctrica, que está asegurada, y que no va a aumentar el precio de la luz en términos reales. Se indexa el precio de la luz a la inflación. Si la inflación es 3% anual, eso es el aumento en el pago de la luz. Ahora fue una inflación en un periodo creo que midieron agosto, 15 días, 2.99. Es la más baja en un periodo en 3 años. O sea, está abajo del 3 la inflación. Entonces, eso es lo que se agrega, nada más. Y en el caso del salario, nunca va a estar el aumento
abajo de la inflación, siempre va a estar arriba de la inflación. Entonces, no va a faltar la luz y no van a haber aumentos en las tarifas de energía eléctrica. Hace unos días aquí vino una compañera periodista de Nayarit, hicieron un planteamiento, ya les puedo informar que ayer quedó resuelto lo de las tarifas de energía eléctrica en Nayarit, lo que aquí se planteó de que eran tarifas altas, ya se llegó a un acuerdo, a un convenio con el gobierno del estado de Nayarit, la Comisión Federal de Electricidad. Jefe de la Nación, no quedó piedra sobre piedra y el Senado aprobó la Ley General de Educación e inmediatamente la oposición panista asegura que la educación se fue al basurero de la historia. La pregunta ¿es la Ley General de Educación la joya de la corona de su administración y con esto se da un paso a la nueva escuela mexicana del futuro? Sí, me gustaría que, a ver si podemos, aquí son los mejores profesionales de la comunicación, no solo técnicos, también. A lo mejor encontramos la carta de Adolfo López Mateos, cuando la nacionalización de la industria eléctrica. Van a ver qué carta. A ver si alguien pasa y la lee. La ponemos en pantalla. Miren cómo actuaba un buen presidente. Ahorita vamos a verlo. Pero bueno, lo de la reforma educativa ya hemos hablado, fue un avance. Siempre hay oposición. Hablando del presidente López Mateos, él inició con la entrega de los libros de texto y hubo oposición. Los conservadores entonces no querían que se entregaran los libros de texto. Y se logró establecer la entrega de libros de texto gratuitos. Nosotros éramos niños y empezamos a recibir en el pueblo esos libros, cuando el presidente López Mateos. Entonces, cada vez que hay una reforma, pues hay oposición. Esto es consustancial a la democracia. Ahora están inconformes los que habían apoyado la reforma anterior, que se dio en otras circunstancias. Esa reforma que se aprobó en el gobierno anterior es parte de la agenda que se imponía a México desde el extranjero. Es parte de las llamadas reformas estructurales. Es una historia. Si se hace la investigación, se va a conocer que la política neoliberal se imponía a otros países desde las sedes de los organismos financieros internacionales. Entonces, la agenda que se aplicó en México durante 30 años
o más. Venía de afuera. Pues empezaron con las cartas de intención, donde aprovechando de que México cayó en crisis a principios de los 80, empezaron a condicionar los apoyos a que se aplicara en México una determinada política y se tenían que firmar esas cartas de intención para que México pudiera obtener créditos, financiamiento. Así empezó y luego se generalizó ya esta agenda y ahí se definió la política fiscal, la política hacendaria, la política energética, la política laboral, la política educativa. En esa agenda. Entonces, nosotros ya no vamos a seguir con esa agenda. Les recuerdo porque a veces se da la información y no se internaliza, o hay otras cosas, pero se definió el cambio con mucha claridad en el programa de desarrollo, en el plan de desarrollo que se presentó al Congreso. Si ustedes leen ese plan de desarrollo, ya no tiene nada que ver con los planes de desarrollo anteriores, ya es otra política la que se está aplicando. Entonces, yo espero que se entienda que la anterior reforma educativa no mejoraba la educación, sino polarizaba, causaba enfrentamientos y no mejoraba la calidad de la enseñanza. Puedes leer. Tú no necesitas espejuelos. Bueno. Sí, la carta de Adolfo López Mateos a la patria, escrita el 27 de septiembre de 1960 en el acto de nacionalización de la industria eléctrica. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Y para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad,
Le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron en el país. ¿Ya acabó? Sigue. Sigue más la… Sí. Pues a ver. Hay un párrafo, yo creo que es el que sigue, nos dice que nosotros, a ver, léelo tú. Pero en tanto los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Qué visión de… Pero ese era Adolfo López Mateos. Pues muchas gracias. Muy respetado como presidente. Cuando vino el presidente Kennedy, le dio un trato de mucho respeto, le trajo de regalo, entre otras cosas, un grabado del presidente Juárez que tenían en Estados Unidos. Y yo encontré ese retrato grabado y lo tengo en la oficina de esa visita. Es un buen presidente de México, fue un buen presidente de México, Adolfo López Mateos. Como yo diría también don Adolfo Ruiz Cortines y desde luego el general Lázaro Cárdenas. Ya otros, pues cada quien que opine. Adelante. Bueno, aquí está la lista: Arturo Páramo y luego Pedro Hernández. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen, subsecretario fiscal. Compañeros, ayer en el Senado de la República se frenó una vez más la discusión sobre la revocación de mandato. La oposición puso varios peros y se hicieron también propuestas. Primero, que el presidente no tendría la facultad de convocar a una revocación de mandato, sería únicamente petición ciudadana y no lo organizaría tampoco el gobierno, sino que sería el INE y los organismos locales electorales. Su opinión, presidente, ¿eso sigue retrasando su postura de llevar a cabo legalmente la revocación de mandato? ¿Qué piensa acerca de este nuevo retraso? Bueno, pues que no sé a qué le tienen miedo los de la oposición, lo digo de forma respetuosa. En la democracia es el pueblo el que decide, el pueblo pone, el pueblo quita. Es un derecho que está establecido en la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. Eso lo establece la Constitución. Y esa es la esencia de la democracia participativa. Entonces, lo que queremos dejar establecido es de que mediante la revocación del mandato los ciudadanos puedan mantener o quitar a una autoridad. Es un elemento fundamental de la democracia. Entonces, primero, que
no se hiciera la consulta el mismo día de la elección. A mí me preguntaron porque yo presenté la iniciativa, dije, está bien que se adelante, que se le pregunte a la gente en el 21, incluso propuse el domingo 21 de marzo, del 21. Dijeron no, o sea, ya no es la elección, es antes de la elección. Ya después les planteé, después de la elección del 21, y tampoco aceptan. Acerca de que la elección la organice el INE, no hay problema, eso yo no me opongo. Y si no la solicita el presidente, o que no tenga derecho a solicitarla al presidente en turno, pues que sean los ciudadanos también. Yo lo único que voy a pedirle a la gente es ayuden, ¿no?, a que haya democracia participativa, organícense y pídanle a ustedes y ya. Pero lo importante es que haya revocación de mandato, porque no tiene por qué el pueblo soportar tanto tiempo a una mala autoridad. Se elige por 6 años. ¿Qué no a los 3 ya se sabe si sirve o no sirve? ¿Por qué darle más tiempo? Ya no funcionó, se dedicó a robar, no trabaja, es un autoritario, represor. Existe un procedimiento legal, democrático, la consulta, la revocación del mandato. Y ahí el ciudadano dice, quiero que siga. No, que se vaya. Eso es lo mejor que puede haber. Porque si no, ya me eligieron, ahora se aguantan. ¿Por qué? Están actuando con poca reflexión los legisladores que se oponen, porque esto no debe de ser motivo para rechazar la iniciativa. Lo otro es pedirles que también ya resuelvan lo de la consulta ciudadana, el que si hay una solicitud, ahora por ejemplo, no quieren que se haga el aeropuerto, en vez de estar con sabotajes legales, si hay consultas, si lo permite el artículo 35 de la Constitución, para eso es la reforma, se juntan, ¿sí?, firmas
se acreditan y a preguntarle al pueblo. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. Entonces, eso también nos hace falta y está ahí detenido. Y aprovecho para decirle a los legisladores que, bueno, primero agradecerles porque se aprobaron las leyes secundarias, ahora sí. La vez pasada yo cometí el error, me informaron de que ya se habían aprobado, pero no, ahora sí, ya se aprobaron. Agradecerle a los legisladores, a todos, a los que votaron a favor y a los que votaron en contra, porque ya tenemos este marco legal que era importante, necesario para dar tranquilidad, para que haya certidumbre. Agradecerles y recordarles que tenemos pendientes lo de la prohibición de las condonaciones de impuestos, la reforma al 28 constitucional, que es muy importante, que tenemos pendiente lo de convertir en delito grave la facturación falsa, lo de las empresas fantasmas. Hemos estado haciendo un análisis y se calcula que se evaden, se dejan de recibir alrededor de 500,000 millones de pesos por el uso de las facturas falsas. Es un robo en despoblado. No en despoblado. A la vista de todos. Sí. Y eso está ahí pendiente, ¿sí? Que también ojalá y ya se apruebe, porque eso nos va a ayudar mucho. Si no hay defraudación fiscal, ¿sí?, la hacienda pública se fortalece y no hay motivo ni razón para aumentar impuestos. Ni para decretar gasolinazos, ni para endeudar al país. Nada más acabando con los privilegios fiscales, que todos contribuyamos, que todos paguemos nuestros impuestos. Eso es lo que se plantea. Lo mismo en el caso de la corrupción. Si no hay corrupción, pues el presupuesto alcanza. Señor, una que quedó pendiente desde ayer, en el Mar de Cortés, ayer se lanzaron ya a la pesca embarcaciones menores de varias poblaciones de Sonora, Baja California, Santa Clara, San Felipe, etcétera, del Alto Golfo de California, poniendo en riesgo a la vaquita marina. Y ellos explican, los pescadores, que ha sido porque las instancias de gobierno, Semarnat, SADER, INAPESCA, CONAPESCA, después de 9 meses de gestión no les han ofrecido opciones productivas, no se ha levantado tampoco la veda de pesca, no se levantó, y en esa región tampoco ha habido pago de compensaciones económicas para subsanar la falta de pesca, la falta de actividad. Se lanzaron ya a pescar poniendo en riesgo la vaquita marina. Sí, ¿Hay alguna medida que el gobierno vaya a tomar de emergencia para...? Sí, ya se está implementando un programa integral, especial para la zona y que incluye la protección a especies que están en vía de extinción, el caso de la vaquita marina, y el apoyo a pescadores. Ya estamos trabajando en eso, en un programa integral donde participan varias
instituciones, medio ambiente, pesca, que depende de agricultura, desde luego la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Marina. Ya pronto se va a informar sobre este plan. Es que no les ha llegado ningún apoyo. Sí, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Es que estamos también limpiando padrones, en todo había mucha corrupción. Estamos resolviendo el que llegue bien el recurso. Mire, este año hemos corrido con suerte porque no hemos tenido problemas de afectación por huracanes, o sea, no ha habido casos de emergencias. Ha sido un año, vamos a decir, con pocas desgracias por fenómenos naturales. Sin embargo, había la mala costumbre de que ante las lluvias, que desde luego afectan, siempre había una declaración de emergencia, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 20, o 100, porque eso significaba utilizar dinero de una bolsa para comprar víveres, cátedres, láminas y demás. Y había corrupción en ese manejo de fondos, porque era un poco como los gastos llamados de la seguridad nacional. A lo mejor por ahí tenemos la gráfica de las declaratorias de emergencia y los gastos por año para comparar con las declaratorias de emergencia de este año y el gasto de este año, porque no estoy hablando de otro asunto, ¿no? Es poner el ejemplo de cómo supuestamente se ayudaba, ¿sí? Supuestamente se ayudaba, miren, más claro ni el agua. Este es el número de declaraciones de emergencia y desastres por año. Claro que hay años, por ejemplo, el año del sismo, ¿sí? Luego tenemos identificado los huracanes más fuertes, por eso hablé de que hemos tenido suerte. Pero así estamos. A ver si ponen la otra lámina sobre dinero. Miren, estos son billullos. Claro, el 2007 estamos hablando del sismo. $42,000 millones. Nosotros estamos aquí. $554. Claro, claro que era negocio.
no llegaba a la gente, o llegaba a una parte y se robaban la mayor parte. Compras con proveedores favoritos que se dedicaban a eso. Entonces, todo esto lo estamos arreglando. Es como el caso de los medicamentos, es todo. Entonces, sí va a haber apoyo a los pescadores, pero queremos que les llegue de manera directa. Por ejemplo, ¿Qué se beneficiaba aquí? ¿Las constructoras? Funcionarios y las constructoras y proveedores. Ahora estaba yo recordando de uno de los negocios que se tenía, donde se promueve incluso hasta con medios de comunicación, o sea, se paga para presionar al gobierno o tratar de presionar al gobierno y que cedamos en destinar recursos para determinadas acciones. Entonces eso ya no. O sea, aquí aclaro, hemos corrido con suerte y espero que así terminemos el año, ¿no? Pero eso lo mandamos a hacer pues para ver, porque todo mundo sí, pide declaración de emergencia. No llega, dice, el apoyo. Y sí, hay que apoyar. En el caso del Huila, a finales del 2008, que afectó mucho, sobre todo en Nayarit, ahí ayudamos. Y se reconstruyeron pueblos, Tuxpan, se trabajó en Tecuala, en otros pueblos, pero pues los gastos hay una lámina sobre el reciente huracán que afortunadamente no produjo ninguna desgracia humana, en Lorena. A ver si tenemos ahí. Entonces, donde se requiere, se apoya. Pero era una práctica, pues, que lo mismo en el caso de sequía. Era, a ver, un programa especial o recursos especiales para organizaciones o gobiernos. Y eso lo estamos cuidando porque si no, no. ¿Mande? Ya hay demandas. La semana pasada nos decía el que nos dio el informe que, por ejemplo, lo de la Ciudad de México, los desvíos que se hizo, que había ya demandas en la Fiscalía. Aparte de estas, ¿tienen más demandas en relación a estos desvíos? Sí, hay denuncias, pero esto es, por ejemplo, muy concreto, mire, Lorena.
Sí, está por, es en general, pero sí está por estado, ¿no? Ah, sí. Entonces Chiapas, una de uno, es decir, aquí sí se autoriza. 5 solicitudes, 2, uno de uno, 20 está por resolverse, están pendientes. No, que yo recuerde, no está. Se está ayudando, es que los estados ayudan. Estamos hablando del presupuesto federal. Muy bien, ya nos vemos mañana. Hablamos bastante el día de hoy. Mañana nos vemos. ¿Qué criterios se utilizan, presidente? ¿Cómo? De don Miguel Rincón, volvió a ganar un contrato ahora en la SEP y sigue siendo su compadre. Pues, ¿Cómo va a resolver ese dilema? ¿Le va a quitar todos los contratos por ser su compadre o lo va a beneficiar siendo contratista del gobierno? pues que lo vea la oficina, la Secretaría de la Función Pública, que ellos determinen. No hay una habilitación, o sea, la empresa ganó. Sí, pero de todas legalmente. maneras, o sea, que emita un dictamen la Secretaría de la Función Pública, que no haya ni siquiera la sospecha, o sea, ser y parecer. Entonces, que se aclare todo, y que trátese de quien se trate, y que la función pública emita un dictamen. ¿Han platicado de ese tema? No, ni sabía, ahora me enteré. Pero después de lo que ocurrió la vez pasada, platicaron sobre lo complejo que podría ser que él fuera contratista del gobierno. No hablé. Esa vez sí, tuve comunicación con él, pero no volví a hablar con él sobre estos temas. Y ahora me enteré de esta situación, que la Secretaría de la Función Pública informe. O sea, y repito, cero corrupción, cero impunidad, todos aportarnos bien. Me hicieron una observación algunos empresarios de buena fe, decir, bueno, como delito grave lo de la doble facturación o de la facturación falsa o lo de las empresas fantasmas, la defraudación fiscal, delito grave. Artículo 19 de la Constitución. Entonces revisé, estoy aprovechando para contestarle porque quedé que iba yo a darles un punto de vista sobre esto, ¿no? Hice una revisión. Es un procedimiento, tiene que ver con el SAT, porque se habla de una detención preventiva que se lleva a cabo después de pasar por varias instancias. No es fast track, no es como me lo plantearon, digo con todo respeto, de que el SAT declaraba de que alguien estaba utilizando facturas falsas y de inmediato al juez y al tambo. No es así. El SAT presenta la denuncia con pruebas a la Procuraduría Fiscal. ¿Sí? Antes de eso, el presunto delincuente tiene que aclarar su situación legal
tiene posibilidades de recurrir, ¿no?, a la autoridad, comparecer, tiene ese derecho de ser escuchado, atendido. Luego pasa a la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal tiene que documentar, tiene que tener elementos. Luego la Procuraduría Fiscal envía la denuncia a la Fiscalía General. Ahí el Ministerio Público tiene que llamar a las partes, hay careo, hay presentación de pruebas, es un proceso. Si realmente hay delito, porque sí fueron facturas falsas, entonces pasa al juez. Si el juez decide que sí hay delito, entonces sí va. Sí. La persona a la cárcel y se inicia el proceso. Tiene derecho a amparos, o sea, es toda una… a los que están preocupados o inconformes con esta situación, pues les digo que ese artículo 19 de la Constitución ya se reformó y que aplica para corruptos. Aplica para guachicoleros, aplica para lavado de dinero, aplica para todos. Entonces, no hay que preocuparse, nada más es cosa de portarnos bien. Si nos portamos bien, si no somos corruptos, si no defraudamos, si no nos dedicamos al lavado de dinero, ahora sí que no hay nada que temer y es parejo, porque no es posible que ese procedimiento de convertir estos delitos en graves se apliquen a unos y a otros no. Imagínense un guachicolero de los que recogen, que aprovecho para informarles, porque esto no llega a saberse, pero el que llena un bidón de 20 litros de gasolina es ese procedimiento y no hay derecho a fianza, es delito grave. Entonces aprovecho para explicarlo, es decir, ya cambió esto, ya no se puede permitir este tipo de conductas, todos tenemos que ayudar. Por eso la pregunta que me haces, no se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral. Entonces, no hay impunidad para nadie. Entonces, tampoco es el juicio sumario, ¿no?, la acusación sin fundamento,
el afectar la dignidad de las personas, no, pero sí tenemos que hacer la vida pública más pública, transparente. Vamos a acabar con la corrupción. Eso nos va a ayudar muchísimo. Hace unos días salió una encuesta sobre percepción. Me decían que sorprendidos en el extranjero los que aplicaron esta encuesta por los resultados, de que ya nos califican mejor en cuanto a que no hay la corrupción que se tenía antes o que se percibía. Entonces, esto nos ayuda mucho. Ayer estuve con banqueros y independientemente de que siempre hablan, ¿no?, antes más de Estado de Derecho, que les importa mucho eso, que se garantice la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que, bueno, pues eso ya pasó a segundo plano. Ya no me dicen si va a haber garantías a las inversiones, no andan dudando de eso, ya saben que hay legalidad, o sea, están bien informados sobre eso y vienen a decir que le tienen confianza al gobierno porque se ha tomado la decisión de combatir la corrupción. O sea, eso nos ayuda mucho, hasta en cuestiones que tienen que ver con la economía o con las finanzas. Entonces, sí es importante no permitir a nadie actos de corrupción. O sea, vamos a terminar de limpiar el gobierno por completo de corrupción. Nos vemos mañana. Gracias.